Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al canal de Tarifa Fan. Hoy vamos a hablar de una compañía relacionada con la inteligencia artificial. Es una compañía que está en el portfolio de Katie Wood, la famosa inversora en compañías que apuestan por un futuro bastante lejano, pero un futuro basado en la innovación. También es una compañía que ha adquirido la política Nancy Pelosi, una política que tiene un gran historial en bolsa, que ha superado al SP 500, incluso al ETF inverso de Kramer, lo cual es cómico, pero también funciona bastante bien. Y vamos a ver algunas de las características de esta compañía, algunos competidores y su valoración. En primer lugar, ¿qué hace Tempus AI? Lo primero que tenemos que entender es que es una compañía que hasta el año 2023 no tenía una nomenclatura relacionada con la inteligencia artificial. En el año 2023 se cambia el nombre y añade Artificial Intelligence al nombre, precisamente para subirse a esta tendencia y para salir a cotizar. En este momento es cuando se produce la IPO. Es un momento candente de bolsa porque también coincide con el momento en que ChatGPT pues empieza a desplegar su potencial y a enseñárselo a los usuarios, y entonces ya esta tendencia pues adquiere bastante protagonismo. Han pasado aproximadamente 2 años desde entonces, y pues Tempus Artificial Intelligence se ha revalorizado bastante incluso desde que salió a cotizar. La compañía ha ido bien, aunque no tiene todavía beneficios. Es una compañía que podría estar en la fase inicial, en la fase de startup, y todavía está afianzando el apalancamiento operativo para alcanzar los beneficios. Vamos a ver algunas de sus características, a qué se dedica. ¿Qué hace Tempus AI? Pues es una compañía básicamente de datos de salud. Con esto me refiero a que tiene una base de datos amplísima de genómicos, datos genómicos de una gran cantidad de personas. También tiene una gran cantidad de características físicas y de salud de una multitud de personas. Y en base a estos datos estructurados, pues la compañía aplica supuestamente la inteligencia artificial para distintas cuestiones. En primer lugar, para ofrecer un diagnóstico lo más acertado posible, sin posibles restricciones basadas en percepciones humanas, de tal manera que hay profesionales, médicos y demás que podrían pues dejarse llevar por distintos sesgos, y la inteligencia artificial supuestamente pues soslayaría estos sesgos y ofrecería unos diagnósticos bastante rápidos basados en la multitud de datos que tiene de los distintos pacientes y de las personas en general, y concretamente en los test, en las pruebas específicas del paciente al que se vaya a considerar, a diagnosticar en definitiva. En segundo lugar, tenemos que de esta base de datos y del historial de actuaciones de la compañía y otros datos que posee de otras compañías, pues Tempus AI es capaz de ofrecer el mejor tratamiento personalizado para el paciente, también logrando eficiencias en las empresas farmacéuticas. De esta manera, la compañía defiende que 19 de las 20 compañías más grandes del mundo, más potentes en temas de farmacia, están trabajando con ellos para mejorar su eficiencia. Es conocido que hay importantes ineficiencias en la industria farmacéutica, de tal manera que hay un coste quizás demasiado elevado para los resultados que se obtienen. También es cierto que aparte del coste, pues sobre todo centrarte en el paciente y lograr el mejor resultado a nivel mejoría de la salud para ese paciente también podría ser un objetivo a realizar por parte de estos motores de datos, de estos motores de datos estructurados a través de la inteligencia artificial. Y por último, la última categoría importante que serviría para mejorar las eficiencias de, en este caso, otro tipo de compañías, sobre todo de investigación, de biofarma y demás, sería la posibilidad de acceder a una amplísima base de datos con la personalización y la toma de decisiones que emana de un sistema de inteligencia artificial integrado en todos estos datos.
Así lo defiende un poco la compañía con distintos nombres, aplica distintos nombres a sus tecnologías. Este sería Hub. Sería una plataforma en la cual se gestionarían pues la información de los pacientes, se aplicarían distintos test de conveniencia y demás y se emitirían una serie de informes y reportes en torno a los datos clínicos y moleculares de estos pacientes. Después tendríamos Now, que estaría enfocada al análisis genómico de los datos con el objetivo de empoderar la toma de decisiones a nivel de investigación. Después tendríamos One, que tendría una implicación de actuación de inteligencia artificial para los proveedores y para los investigadores, de tal modo que ofrecería una visualización, una visión rápida del contenido que se pretenda accionar. En este caso, pues se accedería de manera rápida a la información del paciente, al estado de reporte y se accionarían distintos biomarcadores para posteriormente poder intervenir de uno u otro modo. En los últimos avances clínicos, las investigaciones que se estaban realizando, pues se utilizan distintos criterios para ser observados, ser monitorizados de una manera más óptima. Es decir, pues esta aplicación pues, estaría destinada principalmente a las investigaciones científicas relacionadas con la salud y con la multitud de datos que maneja de manera anónima Tempus AI. Y de esta manera, pues se podrían definir distintos cohortes que serían imprescindibles para realizar una lectura en los primeros y en los posteriores estadios en una investigación científica. Después tendríamos Lens, que es una aplicación destinada también para investigadores y científicos para analizar y acceder a los datos que Tempus maneja. Tendríamos Pixel, que es una aplicación que automatiza el análisis de datos a través de imágenes, por ejemplo, una radiografía, una ecografía o cualquier otro tipo de datos, y pondera las lesiones que tiene y te otorga un resultado. Es decir, por una parte estaría la cuestión de la prueba, que la automatiza, que segmenta los datos de manera automática y que por otra parte te ofrece un resultado sin que un profesional con los determinados sesgos humanos de que estamos imbuidos pues pueda errar en estos asuntos. Y pues estos elementos también lo que hace es linkear las lesiones que tiene a lo largo del tiempo a través de distintos reportes. Después tenemos Next, que lo que hace es identificar, digamos, las líneas maestras de la salud de un paciente, en tanto que a lo que se refiere del tratamiento personalizado de este paciente. Y también, pues, customiza las notificaciones basadas en las preferencias para este paciente. Y por último tenemos Link, que el lo que hacen es identificar potenciales investigaciones para pacientes, de alguna manera empoderando pues, los datos que se tienen que se poseen en esta plataforma. Se analizan datos clínicos no estructurados en este caso, que pueden ser elementales para los ensayos, para las pruebas de distintas patologías o distintas cuestiones que empresas de biotecnología estén analizando, como pueden ser, pues, comorbidades exclusionarias, la identificación de pacientes que pueden ser elegibles para la participación en estos estudios y demás. En definitiva, es una compañía que trata de empoderar una serie de datos estructurados y no estructurados con el objetivo de que se mejore el tratamiento del paciente, también la eficiencia
de estos tratamientos, que se ofrezcan unos datos más fidedignos, accesibles y estructurados a compañías que estén investigando distintas cuestiones relacionadas con la medicina. Y por último, también pues automatiza y mejora los diagnósticos, tratando de evitar los sesgos humanos posibles que puedan acaecer. En segundo lugar, vamos a analizar de manera breve la figura del fundador, sobre todo a través de las compañías en las que ha participado como cofundador, para ver si ha sido exitoso o no. Erich Lefkowsky es una persona muy rica que ha fundado distintas empresas y que tiene participaciones en otras tantas. Es cofundador, por ejemplo, de Eco Global Logistics. Esta fue la compañía cotizada que mejor le ha ido. Ha pasado de unos $10 a unos $48. Después adquirieron a la compañía, es decir, en apenas 12, 13 años ha multiplicado por unas 4 o 5 veces la cotización de esta compañía y posteriormente pues la han adquirido. Tendríamos la participación en Inner Workings. Inner Workings sale a cotizar en un momento de mercado bastante candente, quizá como el actual. Previamente al año 2008, cuando pegó el estallido, la crisis económica, inmobiliaria y de crédito global. Y Inner Workings pues no tiene una historia tan exitosa. La compañía salió a cotizar a unos 13, 14 dólares y ha terminado siendo adquirida pues con un descuento muy considerable. La compañía ha caído más de un 80%. Por tanto, aquí tendríamos una historia fallida de este importante inversor. Quizás la historia más conocida de este inversor es Groupon. Groupon también sale a cotizar en un momento bastante candente de mercado. Además, las esperanzas que los inversores ponen en Groupon son bastante elevadas. La cotización, la valoración que tenía en ese entonces era bastante alta y la compañía pues se ha despeñado en los últimos tiempos. Es cierto que en los últimos días está despegando recientemente, pero aún así este despegue ni sueña con alcanzar un 10% del precio que tenía en su IPO. ¿Qué ha pasado? Que aunque la mayoría de sus empresas, las empresas que ha fundado, no han sido especialmente exitosas, con la excepción de Eco Global Logistics, pues evidentemente Erich Lefkowsky se ha hecho muy rico con estas participaciones, tanto como con las stock auction, que muchas de ellas las ha ido vendiendo, como las ventas que ha realizado a mercado y demás. Esto nos pone en perspectiva que tal vez Tempus AI y tal vez este cambio de nombre pues no esté destinado a hacer rico a los accionistas y tal vez esté destinado a hacer rico a sus fundadores y otros inversores iniciales. ¿Vale? Aunque esto no se sabe, evidentemente, por ejemplo, la historia de Eco Global Logistics sí ha sido bastante exitosa, por tanto no sabemos hasta qué punto esta empresa puede tener éxito o no. Vemos que el fundador, aunque tiene en torno a un 25% de las acciones, a través de distintos vehículos inversores como Blue Sky Media y demás, sí que ha vendido el 30% de las participaciones que tiene a su nombre. Esto sería una cantidad bastante baja realmente, de ese 25%. Aunque aquí se ven, pues bueno, ventas de 13 millones de euros, 6 millones de euros, 2 millones de euros, 4 millones de euros. Son ventas considerables, pero representan muy poco. Representan realmente en torno al 2-3% de este 30%, de este 25% total de las acciones que posee. Aquí yo pongo que ha vendido el 30% de sus acciones, pero son las participaciones que tiene a su nombre. Después él participa a su vez en distintas empresas que tienen a su nombre pues acciones de la compañía. Aquí lo comento, ¿no? Comento que a pesar de las reducciones que ha realizado, pues mantiene el 25% de las acciones. Sobre todo de manera indirecta, a través de Blue Media, Grey Media y Red Sky. Limited Liability Company. Y bueno, pues aquí podemos ver que
también ha reducido la participación que tenía en estos conglomerados. Inicialmente tenía más de un 35% de las acciones y como vemos pues ha estado reduciendo. Ha reducido un 17% en Red Sky, un 2%, casi un 3% en Blue Media, un 1,57% en Grey Media Limited Liability Company, más las que ha reducido como particular. Es decir, pues podría pensarse que la compañía se encuentra sobrevalorada por esta gran cantidad de ventas, pero lo cierto es que sigue teniendo una gran alineación con el resto de accionistas de la compañía. Que a pesar de que ha puesto en venta, ha vendido una importante cantidad de acciones de las cuales tenía al inicio del IPO, pero sigue manteniendo una importante participación en la compañía. Aquí comento el hecho de que la compañía cambió de nombre en el año 2023, se denominaba Tempus Labs, realmente una empresa dedicada a lo mismo, pues al manejo de datos, al mejoramiento de la eficiencia de operadores de salud, de empresas farmacéuticas, a la mejora del diagnóstico y demás. Esta compañía se inició por una circunstancia vital del fundador, de Lev Koski, y es que su compañera, su esposa, fue diagnosticada de cáncer. Entonces, pues lo que hizo fue empezar a utilizar distintos datos genómicos y de otro tipo para crear medicinas más precisas para el diagnóstico y para terapias relacionadas con la oncología, la cardiología, la radiología y la depresión. Y la compañía, como hemos dicho, pues salió a cotizar en el año, bueno, yo decía 2023, salió a cotizar finalmente en 2024. Ya con esta terminología, con esta nomenclatura que agrega la inteligencia artificial al nombre, lo cual puede ser un aspecto pues bastante publicitario. No me gusta mucho que las compañías agreguen inteligencia artificial a su nombre porque ello no las hace más innovadoras. Y parece algo semejante a lo que ocurría en el año 2000 en la burbuja.com, donde todas las compañías se denominaban .com o estaban relacionadas de algún modo el nombre con Internet, a pesar de que en algunos casos la relación era bastante ínfima. Como veremos, pues en este caso sí que tiene cierta relación, pero también es una relación bastante colateral. El manejo de datos y la mayoría de actividades de la compañía no están empoderadas por la inteligencia artificial. Vale, vamos a ver a nivel financiero un poco la compañía. A nivel de ingresos es una compañía que está creciendo muchísimo. Está creciendo en torno a un 30, 60, 24, 38, 203%, es decir, una compañía que está creciendo a ritmos muy elevados. Sin embargo, vemos que a pesar de que tiene márgenes brutos bastante crecientes y de que los costes eh, de Selling General and Admin y investigación y desarrollo, pues no están creciendo tanto como las ventas. Esto está poniendo en funcionamiento un apalancamiento operativo que ha hecho indicar a la compañía que este mismo año pues ya va a tener un EBITDA ajustado positivo. Esto no es tampoco nada asombroso porque lo que queremos es que tengan beneficios netos positivos cuanto antes y que los tengan con unos márgenes bastante razonables, pero de momento nos tenemos que conformar con esto y seguir valorándolas con un precio sobre ventas, tratando de estimar cuál puede ser su margen operativo y margen neto final si la compañía sigue progresando en la buena dirección. Debemos indicar también un dato que para mí no es nada halagüeño y es que Art Investments de Cathie Wood posee hasta un 5% de las acciones. Normalmente las compañías de Cathie Wood lo que hacen es que están enfocadas en la innovación. Son compañías que probablemente la mayoría de ellas no tienen beneficios todavía porque los flujos de caja los tienen muy en el futuro. Por tanto, para estas compañías es fundamental que haya una tasa de descuento bastante baja, que el mercado estime un riesgo bastante bajo sobre las inversiones y sobre todo que el coste del dinero sea bajo, es decir, que los tipos de interés sean bajos. Por eso estas acciones en el momento candente del año 2020 con los tipos al cero y la euforia de mercado, pues se dispararon al alza y posteriormente en el año 2021 pues empezaron a decaer con fuerza tras alcanzar ese pico, ¿no? Es una inversión estilo Cathie Wood, pero también me gustaría decir
que ahora volveremos a eso, ¿no? Que también la tiene Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi es una gran inversora. No sabemos si es una gran inversora porque toma buenas decisiones o porque tiene información interna de las compañías, información acerca de las leyes que van a impulsar arriba o abajo la cotización de esas compañías. Esto es lo más probable, evidentemente, porque es una política que tiene acceso a todo este tipo de información dentro del Congreso de los Estados Unidos, perdona, de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y por tanto, pues muy probable que tenga este tipo de información. Y Nancy Pelosi ha estado comprando calls en esta compañía. Es cierto que ya tiene una ganancia muy importante, ya tiene una ganancia de en torno al 90% en estas calls y no sabemos ciertamente cuándo Nancy Pelosi va a salir, porque a pesar de que hay páginas que siguen las inversiones de Nancy Pelosi, no se publican en tiempo real. Bueno, volvemos a lo de ARK Investment, ¿no? Ponía aquí un poco la película de Big Short y lo que comentaba el protagonista, ¿no? Pues decía, compra en corto, tírale cortos a todo lo que esa mujer toque, ¿no? En este caso se aplicaba a otro gestor de fondos en esta crisis del año 2008 de las hipotecas subprime, pero en este caso lo podríamos decir también de esta señora, de Cathie Wood. ¿Por qué? Porque sus compañías son muy volátiles, porque están enfocadas al riesgo extremo, porque tienen los flujos de caja muy en el futuro. Sí, son compañías con una gran innovación y tal vez alguna de ellas pueda multiplicar por 10, por 100, por 1000. Sí tienes razón, pero también hay muchas otras que se quedarán en el camino. ¿Por qué? Porque en un entorno de bonanza extrema, estas compañías pueden emitir acciones a mercado y obtener una financiación muy barata a través de la equity que le permite mantener sus operaciones con pérdidas. Pero cuando la cosa se pone seria y el mercado se pone risk off, prácticamente nadie va a querer prestarle dinero, va a querer tener una deuda con este tipo de compañías. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren prestarle dinero a estas compañías y que tengan una deuda con ellos? Porque de momento no han demostrado una capacidad para obtener beneficios, ni en muchos casos no se espera en el futuro próximo que sea así. Y por tanto, si le prestan dinero, pues va a ser a unos tipos de interés muy altos, lo cual empeora bastante las perspectivas de un negocio que ya de por sí estaría perdiendo dinero. Aquí veíamos el caso de Nancy Pelosi, ¿no? Que en cambio sí ha comprado acciones de esta compañía. Y Nancy Pelosi es una ganadora en el mercado, como vemos en el año 2024, tuvo un rendimiento de un 54%. Una tendencia que me gusta, una estrategia que me gusta de Nancy Pelosi es que construye su posición muchas veces a través de calls, pero son calls compradas normalmente bastante bajas, bastante por debajo del precio actual de las acciones, y ella lo entiende prácticamente como una compra de acciones con un descuento, en caso de que evidentemente la compañía no atraviese estas líneas y la call se quede fuera de precio. Pero es algo que con la información interna que posee acerca de las compañías y probablemente también el conocimiento del mercado de valores, pues es bastante improbable en el caso de Nancy Pelosi y sus actuaciones en el mercado. En este caso pongo lo contrario, ¿no? Compra todo lo que esta mujer toque, porque si está teniendo unos rendimientos de este tipo y los está teniendo de manera consistente, no he puesto el rendimiento de años anteriores, pero suele ser bastante bueno y por encima del SP500, pues entonces merece la pena de echarle un vistazo a lo que esta señora está comprando para ver qué está esperando de estas compañías. Ella tiene compañías como Palo Alto Network, como Microsoft, si no recuerdo mal, tiene Tempus AI, tiene una cartera con bastantes acciones. Pero recuerdo que en Palo Alto estaba apostando bastante, por ejemplo. Vale, ahora vámonos a la actualidad. ¿Qué es lo último que ha presentado Tempus AI? ¿Cómo se encuentra la situación actual de esta compañía relacionada con los datos destinados al sector salud y empoderados por inteligencia artificial en algunas de sus verticales, ¿no? Pues te está diciendo, por una parte, que los ingresos han crecido un 75% y que en el año han crecido un 80%, lo cual es una auténtica locura y está muy por encima del crecimiento de un torno a un 30% que ha tenido en años anteriores. ¿Qué pasa? Que la compañía ha adquirido recientemente a otra compañía denominada
Ambry Genetics. Esta compañía ha aportado 63 de los 255 millones en el primer trimestre del año 2025. Extrapolando esta cuestión y normalizando el resultado, podemos ver que realmente el crecimiento orgánico, excluyendo esta adquisición, sería de un 32%, lo cual no está mal, está en línea con los resultados del pasado año y son crecimientos muy altos, teniendo en cuenta que sigue afianzando el apalancamiento operativo y que es previsible de que llegue a EBITDA positivo, si no este año y los próximos. A EBITDA ajustado positivo, ya ha dicho que va a llegar este año, lo cual eso sí sería buena noticia, porque a mí lo que más me preocupa de esta compañía o de este tipo de compañías es si son potencialmente rentables y si pueden financiarse hasta llegar al momento de eficiencia y momentos de desarrollo que la compañía necesita, pues entonces tendríamos que evaluar esta cuestión, ¿no? Aquí te estás inventando los resultados en testeo relacionado con la oncología, con el cáncer y demás, que sería el Tempus Clinical anteriormente, pues aporta en torno a 119 millones en el primer trimestre. Esto sería aproximadamente la mitad del resultado operativo. Después tendríamos Ambry Genetics, que es la compañía que ha adquirido recientemente, que aportaría en torno a 63 millones, que sería aproximadamente pues sobre un poco más de un 20% del resultado total de la compañía. Y después tendríamos el segmento de Data Service, Data and Services, que también aportaría en torno a un 20%. Tendríamos, por tanto, que a pesar de lo que te dicen y tal, sobre todo la compañía está enfocada principalmente al testeo oncológico. Esto es la principal fuente de ingresos de la compañía. Es en torno a un 50% de sus ingresos actualmente. Y después, pues tiene otros segmentos que están creciendo más, un 42% como el segmento de Data Services. Y también está realizando distintas adquisiciones, está empoderando otras áreas de negocio para mejorar estos resultados. Además, te anuncia una colaboración interesante con compañías como AstraZeneca, que es una farmacéutica bastante consolidada, y Pathos, que es otra compañía relacionada con el sector salud. Como vemos, pues la compañía sigue teniendo EBITDA negativo, pero este EBITDA negativo es menos negativo que en el año anterior. Esto es una tónica histórica que vemos en los últimos años, que está mejorando las pérdidas están siendo cada vez menos cuantiosas. Y una cuestión que sí me gusta de la compañía es que aquí no estamos ante un Palantir que cotiza a 80 veces ventas o una cosa así. Aquí estamos ante una compañía que está creciendo bastante y está sobre 8 veces ventas. No es ninguna locura si la compañía realmente logra afianzar un beneficio operativo y un beneficio neto con márgenes interesantes, no sería una locura. Porque si la compañía sigue creciendo al 30%, pues en apenas 3 años, esto es 4 veces ventas, en 4 años es 3, 2 y pico veces ventas, y con unos márgenes operativos y márgenes netos buenos, pues ya estaría más que justificada la valoración. Es decir, no necesitaríamos un horizonte temporal tan amplio. ¿Qué pasa? Que en el caso de Palantir, por ejemplo, ya se ha alcanzado un beneficio operativo y neto positivo. En el caso de Tempus AI, todavía no es así. Estamos en un estadio todavía inferior. Indico eso, que la valoración no es excesiva. Si la compañía logra encauzar, va a continuar con esta senda de crecimiento y el apalancamiento operativo le permite obtener beneficios. Aquí me gustaría conocer más datos. Es cierto que no he visto cuáles son las compañías farmacéuticas que están trabajando con Tempus AI, pero indica que 19 de las 20 más grandes compañías del mundo pues están trabajando con ellos. Dice que el 50% de los oncólogos de Estados Unidos está conectado con la compañía. Esto nos hace pensar que la compañía es bastante fuerte en temas de oncología.
y sobre todo esto está relacionado con sus orígenes basados en el cáncer pues, que tuvo su mujer. Y posteriormente pues está diversificando su fuente de ingresos y centrándose bastante en la cuestión de los datos, porque es lo que al final está ponderando con más valor el mercado por este enfoque relacionado con la inteligencia artificial. Aquí te dice que los datos que almacena en su nube son más de 300.000 petabytes, lo cual es una locura y es una cifra que está creciendo. Por tanto, en resumen, ¿qué sería? Pues esta compañía sería una librería de información genómica muy grande, tal vez de las más grandes o la más grande del mundo. Es una compañía que podría enfocar el diagnóstico inteligente a través de esta gran cantidad de datos y empoderado por la inteligencia artificial. Es algo que, no obstante, no se ve de una manera tan sustanciosa en todas las áreas de la salud en los resultados, sino que es una compañía todavía más enfocada a la oncología. Y por otra parte, la compañía ofrece datos estructurados a empresas de investigación que tienen datos dispersos y que no disponen de tantos datos, con la finalidad de mejorar pues ensayos clínicos, mejorar distintos tests que se hacen a los pacientes para encauzar investigaciones relacionadas con la salud. Esto es especialmente importante para compañías de biotecnología, por ejemplo, para desarrollar fármacos, etcétera. Y ellos esto te lo venden como un círculo virtuoso, ¿no? En la medida en que más farmacéuticas y más pacientes participan de estos datos clínicos a través de distintos tests y demás, pues los datos de la compañía son más poderosos y tienen un mayor valor, porque tienen más precisión a la hora de mejorar los algoritmos para diagnosticar o para seleccionar los tratamientos personalizados más adecuados para los pacientes y más eficientes para las compañías farmacéuticas. ¿Qué pasa? Que evidentemente no soy un experto en el ámbito de la inteligencia artificial y los datos y tampoco un experto en cuestiones relacionadas con el sector salud y con las farmacéuticas, y por tanto tampoco puedo evaluar a simple vista si esto es verdad o es una moto que me están vendiendo en estos momentos, ¿no? Entonces, algo que todavía estoy tratando de investigar a través de personas que han escrito sobre esto, personas que están investigando en tiempo real esta cuestión y que tienen mayor capacidad para ello. Aquí vemos otras compañías que podrían ser competidoras en algunas áreas de Tempus AI. En el análisis genómico, por ejemplo, tenemos a Illumina, que es una de las líderes del mercado en este ámbito. Tiene una gran cantidad de datos y demás y tiene un modelo de negocio semejante en ese aspecto. Y por otro lado, IQVIA Holdings, que es una compañía relacionada con los datos y la planificación estratégica, es decir, de alguna manera ayuda a que las farmacéuticas, otras compañías relacionadas con el sector salud, como aseguradoras y demás, pues puedan tener mayores eficiencias en base a datos fidedignos y por supuesto anónimos de pacientes y de personas en general. Una barrera de entrada que me parece bastante relevante en este tipo de sectores es la regulatoria. Es cierto que la compañía se enfoca actualmente, creo que solo en Estados Unidos, creo que no tiene ingresos fuera de Estados Unidos, si los tiene son muy minoritarios. Y esto es así porque están adaptados a la normativa y tienen los permisos correspondientes para operar con los datos de los pacientes en Estados Unidos. Esto no sería sencillo de extrapolar a otras partes del mundo y demás porque tienen otra normativa y sería difícil conseguir los permisos correspondientes y también adaptar sus operaciones a esta cuestión. Por ejemplo, los datos genómicos y demás me parece bastante difícil que una compañía privada como esta pudiera utilizarlos de una manera tan sencilla en países como el mío, como España, por ejemplo. Creo que aquí disponer de esta gran cantidad de datos, estructurarlo de esta manera y empoderarlo a través de la inteligencia artificial quedaría bastante lejos de la realidad. No sabría decir si esto es bueno o malo. Por supuesto, malo para las operaciones de compañías como Tempus AI. No sé si la protección de estos datos pues, es mejor o peor, pero es la realidad existente en este momento.
Aquí tenemos una última cuestión que también es un poco preocupante de esta compañía y es lo que he comentado, ¿no? Del tema de la financiación. Una parte de la financiación, la parte relacionada con la deuda, pues ya la compañía ha pedido cierta deuda. Ha pedido en torno a un 5% de su enterprise value, sería la deuda que tiene actualmente, ¿no? Que una compañía en este estadio de crecimiento todavía, sin beneficios, empieza a pedir deuda, puede llegar a ser preocupante. Porque no para de reportar pérdidas y el mercado podría eventualmente preocuparse por la financiación de las operaciones de esta compañía y asignarle un múltiplo mucho más bajo. Por otra parte, es cierto que de momento el mercado está respondiendo, la compañía está a $62, está muy por encima del precio IPO y por tanto podría financiarse vendiendo acciones al mercado, es decir, ampliando el capital. Las ampliaciones del capital, ¿qué pasa con ellas? ¿No? Que no depende o la compañía no tiene una cierta autonomía para elegir cuándo financiarse con un coste más barato, sino que la compañía depende enteramente del precio que los inversores marquen por las acciones de su compañía. Y además, si realiza una ampliación de capital, es previsible que se produzca un re-rating y que las acciones bajen preocupadas por futuras ampliaciones de capital. Por tanto, es una compañía que necesita seguir financiando sus pérdidas, que probablemente puede recurrir a emitir acciones como ha hecho en el pasado, aunque no son muchas las que ha emitido, algunas ha estado emitiendo, como vemos en este Weighted Average Diluted Shares Outstanding, que serían las acciones en circulación de la compañía desde que salió a cotizar a bolsa, según TKR. Y de momento, como comento, la cotización acompaña. De momento la empresa va bien, pero ¿qué pasará si no lo hace? Teniendo potencialmente cerrada o teniendo un coste muy grande para canalizar esa deuda y teniendo también un importante coste si el mercado pasa a valorar sus acciones a un múltiplo bastante más bajo. En conclusión, yo no suelo casarme con ninguna compañía, todo tiene sus aspectos negativos y positivos. Es cierto que en materia de inteligencia artificial mis apuestas ahora mismo están centradas sobre todo en Meta, que lo tiene como una opcionalidad, siendo su principal área de negocio la de las redes sociales en general y la publicidad en particular. Y también en AMD, ¿no? AMD, que es una empresa que tiene una cuota de mercado bastante más baja que Nvidia, que está centrado sobre todo en la inferencia, donde ahí tiene bastantes ventajas competitivas en cuanto a coste y también en cuanto a resultados, pero que potencialmente podría expandirse al área de entrenamiento de motores de inteligencia artificial si logra mejorar su software y logra competir en algún momento con CUDA, que es la auténtica líder del sector y es poseída por Nvidia. Esta podría ser una tercera apuesta. De momento no tengo ninguna inversión en la compañía. Tiene aspectos positivos y negativos que me hacen quedarme aparte por el momento. Y voy a valorar estos aspectos, ¿no? Tal y como hemos ido comentando. Es una empresa con mucho crecimiento, un crecimiento orgánico superior al 30% en ingresos y que está logrando apalancamiento operativo, está cerca de hacer EBITDA positivo y paulatinamente se esperaría unos márgenes netos positivos. Y además es un sector donde los márgenes netos serían potencialmente altos conforme se alcance una normalización de los resultados. El fundador y el CEO, que es la misma persona, pues está bastante alineado con los inversores, posee en torno a un 25% de las acciones. A mi juicio tiene ventajas competitivas sólidas dentro del espacio donde opera en Estados Unidos, porque tiene la expertise, los permisos necesarios y una ventaja, una posición competitiva consolidada por su volumen de datos y su relación con las empresas farmacéuticas. Está a un precio sobre ventas que me parece dentro de lo razonable. No es un precio bajo, pero tampoco es un precio de burbuja. Está a unas 8 veces ventas de los próximos 12 meses. Además, es una acción que tiene Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi ha demostrado que puede superar al mercado de manera consistente, seguramente por la información interna que posee, por supuesto, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y sus relaciones con empresarios y otras personalidades políticas en toda la nación. En cuanto a elementos negativos, ¿no? Ahí le pongo la mariquita roja a los elementos negativos. Pues
hay experiencias fallidas por parte del fundador, como fueron Groupon o Inner Workings. Fueron proyectos fallidos en los cuales pues él se enriqueció bastante, sin embargo los accionistas terminaron por someterse a pérdidas abultadas. El caso de Eco Global Logistics, sin embargo, fue distinto. Ahí la empresa multiplicó en torno a 12 años por 5 veces, lo cual está bastante bien, y fue adquirida por otra compañía. Después, tenemos el tema del hype de la inteligencia artificial. Esto es algo que no me gusta, que la compañía incluya en el nombre lo de AI, inteligencia artificial, cuando realmente los segmentos, las partes que utilizan la inteligencia artificial de manera intensiva no son tanto, es más bien una empresa dedicada a los datos, a los diagnósticos, a la mejora de eficiencia de otras compañías farmacéuticas y demás, que una compañía propiamente de inteligencia artificial, aunque utiliza la inteligencia artificial para algunas de sus operaciones, y ello me parece una cierta bandera roja. Es una compañía que no tiene beneficios, como hemos dicho, y que además a nivel de estructura del balance está acumulando deuda ahora, está diluyendo al accionista, pero también acumulando cierta deuda. Y esto puede ser un riesgo porque los acreedores les pueden exigir unos intereses bastante altos si ya es una compañía con riesgo financiero, es decir, una compañía que posee deuda y que no tiene beneficios de momento. Otra bandera roja sería que la posee Cathie Wood. A mi juicio, Cathie Wood ha demostrado que no tiene un gran rendimiento, que no tiene un rendimiento superior al del mercado en un entorno normal. Solo tendría un retorno más alto que el mercado en un entorno de tipo cero, tipos de interés cero, donde también el inversor pues minusvalore los potenciales riesgos y valore en demasía los flujos de caja muy futuros, de manera que la tasa de descuento de estos flujos de caja sea muy baja y por tanto las empresas relacionadas con la innovación, la investigación y demás, pues estarían sobreponderadas en este entorno. Además tenemos que el CEO está vendiendo acciones tanto a nombre propio como en las distintas compañías que posee, como Blue Media, Limited Liability Company, Grey Media, Limited Liability Company y otras compañías que posee y que tienen acciones de esta empresa. Y por último, pues una empresa bastante volátil, no hay más que mirar la cotización que rápidamente te pasa de 40 a 60, de 60 a 30 y demás, en base a distintas noticias o a lo mejor simplemente porque salió la noticia de que Nancy Pelosi la había comprado y se disparó un 30%. O sea que es una empresa ciertamente de un tamaño mediano, que por ello es bastante más volátil que las grandes empresas. Es una empresa relacionada con la tendencia de la inteligencia artificial, sobre todo por el nombre y con este hype de mercado y por tanto puede bajar y subir a una rapidez bastante alta. Y en definitiva me parece una empresa interesante por algunas cuestiones y también una empresa con distintas banderas rojas que podrán ir confirmándose o no en el futuro. Bueno, eso es todo. Lo último que quiero decir, perdona, es que este análisis no constituye en ningún caso un consejo de inversión y que simplemente sería una mera aproximación a la compañía que he realizado en estos últimos días y que quería ofreceros a vosotros. Y si os ha gustado este contenido, si lo valoráis, espero que le deis me gusta y lo compartáis porque realmente me ayuda bastante poder tener más visualizaciones y poder llegar a más personas. Y si tenéis alguna cuestión, algún conocimiento que se me quede al margen de esta presentación, algunas ideas relacionadas con la compañía o no, o algunas preguntas que potencialmente pudieran ayudaros, pues estaré encantado de recibir este feedback, de recibir estos comentarios y de interaccionar con vosotros en las distintas redes sociales, ya sea YouTube, X o alguna de estas. Os mando un saludo y os deseo buen fin de semana y buena inversión.